desde que me empecé a dedicar a esto. Yo he escrito desde que descubrí a Juan Ramón Jiménez a los 10 años en el libro de primero de enseñanza primaria. Desde ese momento pues decidí que ya no sería bombero ni miembro de la Guardia Urbana de Barcelona, porque llevaba unos penachos así en el casco y decía, yo quiero ser esto, como la Policía Montada del Canadá, no puedo ser Policía Montada del Canadá, quiero ser de la Guardia Urbana de Barcelona. Dije, no, ya quiero ser poeta. Y cuando era un adolescente, muy adolescente, al lado de mi casa vivían una serie de tíos en una vida comunal. Todavía no podía ir a buscar el metro, pero me relacionaba con ellos y todos vivían en un clima de libertad que luego se transformó, como todos los sueños por donde se mueven los humanos, en una pesadilla. Era incluso el mismo proceso que pueden tener determinadas drogas. El LSD, pues dice, hablan de esto del viaje, ¿no? Pues tiene un viaje que puede ser muy interesante, muy positivo, pero también tiene el mal viaje o la caída del viaje, que es realmente una bajada a los infiernos. Entonces, con algunos de estos individuos, hace unos meses, pues me propusieron que con que el único que tenía todos los libros de esa gente en el mundo era yo, me dijeron, bueno, pues podías, igual que un día recuperas a uno y otro día recuperas a otro, pues podrías enseñárnoslos. Esto sucedió a partir de la muerte en el Hospital de San Pablo, en una serie de condiciones un poco complicadas, de Xavier Sabaté, que fue uno de los divulgadores en diferentes editoriales y que fue el que hizo una antología donde publicó por primera vez el famosísimo ahora Roberto Bolaño, que lo tenemos que introducir en la antología esta que estoy preparando, pero figuraros de que su agente literario es el agente literario más duro que hay en el mundo, que se llama Billy, lo apodan el Chacal, y claro, dice, de haber pasado a hacer una antología, figuraros, underground, absolutamente alternativa, en una pequeña editorial de Barcelona que no tenía ni registro del ISBN, como sabéis, ese registro de libros donde se tiene que marcar cada vez que publicas un libro, pues no sé si realmente podremos entrar a Bolaño. Está en Bolaño, están estos que os dije, los hermanos Maragall, los dos hermanos Maragall muertos, pues que la familia Maragall provienen, el abuelo era Joan Maragall, uno de los grandes poetas de la historia de Cataluña, pero luego son famosos por los políticos, por Pascual y luego por Ernest y algún otro que se ha dedicado a la política. Pero al lado de ellos, por ejemplo, Pau, que se buscó 30 apellidos de la familia hasta conseguir un apellido que no fuera catalán para firmar sus libros literarios. Se llama Pau Malvido, que una cosa, se mantenía el Pau, pero se puso Malvido porque era una bisabuela murciana, y dijo, aquí la tengo, y la colocó y tal, perfecto. Pau Malvido, hace unos años también le publicamos un libro en anagrama que se titulaba Nosotros los Malditos, que lo edité yo, ese libro, que eran unas crónicas de la época de Barcelona de principios de los 70, marineros americanos, todo eso, ciudad muy diferente a la ciudad de ahora. Pero empezaremos con Xavier Sabaté, que decíamos que era el presentador, que murió este mes de marzo en el hospital de San Pablo. En el 2007 entró también en San Pablo antiguo, porque ahora hay un nuevo San Pablo, o sea que resistió el cambio de hospital, y entonces en ese momento recuerdo que conecté con el jefe médico de la UCI del hospital de San Pablo y me dijeron que no había nada que hacer, pero se salvó 7 años más, pero esta ya fue definitiva, le dio un infarto y no se salió de esta. Este es un poema, figuraros, que está publicado en el año 1991, pero que parece como si fuera ahora. Y se titula Crisis. Es fácil, no hace falta pensar mucho. Crisis mundial en el capitalismo, se disuelve la Unión Europea, Alemania se parte en 6, Inglaterra y Francia entran en guerra, en el este estalla la revolución, crisis mundial en el capitalismo, se hundió el sistema económico
crack en la bolsa del Japón, 90 millones de lipones al pano, adiós Mr. Sanio, adiós Mr. Casio. Crisis, crisis, crisis en los bolsillos, crisis en los corazones, crisis en las calles, crisis en las ciudades, crisis mundial, crisis real ahora. Crisis mundial, él diría, imitando su voz, crisis mundial en el capitalismo. Estados Unidos entra en guerra civil, se acabó la industria del telefilm, en Colombia nace el imperio de la droga, un terremoto destruye el hemisferio sur. Crisis, crisis, crisis mundial en el capitalismo. Los árabes acaban con Israel, masas africanas invaden Europa, en China ya no cabe nadie, estallan las centrales nucleares. Crisis, crisis, crisis en las iglesias, crisis en las democracias, crisis en los sistemas, crisis en los países, crisis mundial, crisis real ahora, crisis mundial en el capitalismo. Nadie tiene trabajo, no hay gasolina, no funciona el televisor, tampoco hay comida, la gente sale a la calle y empieza a correr, hay una nube negra en el horizonte, lluvia ácida empieza a caer. Crisis, crisis, crisis mundial, crisis real ahora, crisis, crisis, crisis. Xavier Sabaté. Es brutal porque fijaros que está hablando del Japón y que está ya en las centrales nucleares, como pasó con el terremoto, de que el tío era un visionario. También de Xavier Sabaté, un poema que es muy divertido, porque sabéis que esto había sido un país de emigrantes, y un porrazo entre la gente, entre los mismos emigrantes. No sé si aquí os pasa, porque aquí he visto algunas pintadas que dice la emigración y la corrupción, nuestros cánceres, unas pintadas que he visto por aquí. Allí también atribuyen a los inmigrantes, que en realidad han venido a hacer faenas, trabajos que nosotros nos queríamos hacer, todas las culpas de lo que está sucediendo. Y dices, ostras, esto es una gran paradoja, ¿no? Y entonces este tío también, así hace muchos años, hizo un poema que se titulaba Niños de fuera nacen aquí. Que si miráis el título es una gilipollez. Niños de fuera nacen aquí. Niños de fuera hay que decir, si nacen aquí, son niños de aquí, no son niños de fuera. Y entonces es un poema que él lo tituló como poema neonazi y muy asqueroso. Decía, niños de fuera nacen aquí. Lo leí en un encuentro de estos de Izquierda Unida, Iniciativa, la CUP y todo eso, me miraron con muy mala cara. Pero tenéis que ir un poquito más, porque eran gente de lo políticamente correcto. Y veréis, y también intentaré imitar su voz porque hago imitaciones, entre otras cosas poco rentables. Y dice así, como lo levanto, lo levanto por aquí. No, ya no se levanta más, ya no se levanta más. Quizás por aquí lo levanta no. Yo creo que es esa altura, ¿eh? Sí, que es esa altura. Que veo menos que Pepe Leches. Dice... Lo habéis entendido, ¿eh? No os cabréis. Son esas gentes que vienen de fuera las que nos quitarán el trabajo que nosotros no queremos hacer. Y nos echarán de la casa que nosotros no podemos pagar. También vienen a robar lo que nos sobra. Vienen de todas partes, con sus modales inadecuados, con su música chillona, con su ropa barata, con su mirada desconfiada, con su cara de hambre. Cultura extraña es la foránea. No saben escribir, no saben leer, se resisten a morir y eso sí, cagan muy bien y luego aposentan sus culos en los transportes públicos urbanos y a nosotros no nos dejan sentar. Esos inmigrantes que atiborran los servicios sociales, con sus problemas, con sus miserias humanas, como si nosotros no fuéramos suficientemente miserables. Esos inmigrantes con sus hijos e hijas, esos niños que no paran de llorar, llevan a esos niños a nuestras escuelas para atormentar a nuestros atormentados profesores. Panda de criminales, atormentar a nuestros atormentados profesores. Hay que acabar con ellos.
para recobrar la tranquilidad, para que nuestros profesores no tomen más pastillas. A mí, chao hermano, a mí solo me dará por culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado, pero a esa gente, a esa mierda de gente que viene de fuera, hay que exterminarla. Así que matamos a todos, a los hombres y a las mujeres, a los justos y a los inocentes, a los pobres y a los más pobres, a los padres y a las madres, y luego matamos a los niños. Y, puestos a matar, ¿por qué no empezamos matando a los niños, a esos bastardos malnacidos que no saben dónde han nacido, y así mañana tendremos seguridad? ¿Pero seguridad de qué? Era divertido porque era un tío muy, era un tío muy duro, era un tío realmente muy duro que tenía muy malas pulgas, y una vez lo vi pelearse, que estábamos en un bar que tenía ahí en el casco antiguo, se peleó contra 20 y los derrotó. Una escena muy divertida porque iban cada día los punkis, todos así con sus talpichuelas y tal, y él tenía un bar así moderno y eso. Los punkis pedían una cerveza y le llevaban todo el bar, y entonces él se empezó a llevar bomberos, los discos de los Chichos, y ponía esto, y un día ya los punkis cabreados se subieron encima de las mesas y empezaron a bailar como zapateados, y el tío salió de detrás de la barra y bueno, montó un lío, lo sacó de ahí a palos. En fin, tenía muy malas pulgas. 1 contra 20 y lo sacó del bar, pero no veas cómo quedó el bar de sangre y todo eso, O sea, era como la Asterix. En fin. Dani Vidal, solo quedas tú, 1981. El otro día fuimos con Orihuela allí a una montaña en Tortosa, una cosa organizada por su hermano Xavi Vidal, que era hasta la revista Ulises, la revista Cáñamo, unos tíos muy así. A mí estoy casi absolutamente convencido de que murió de SIDA, pero su hermano en el último momento decidió que se había muerto de cáncer. Puesto a morirse, no sé si realmente importa mucho morirse de una cosa que de una otra, pero le cambiaron la muerte. Esto es pasa de Cataluña, pues que hay Roger de Lauria, uno de los almogávares, que se llamaba Roger de Lauria, porque provenía de un pueblo que está en el sur de Italia, que se llama Lauria, y que si lo miráis en el mapa se llama Lauria. Pero entonces, cuando alcanzó la gloria, sus descendientes se cambiaron el apellido y pasaron a llamarse Llúria. Entonces, la calle que tiene este Almogávar en Barcelona, que es bastante importante, pues te han puesto Roger de Llúria. Pero digo, coño, le han cambiado la calle con carácter retroactivo, porque si se llama Roger de Lauria, es como te dicen, pues yo me llamo Carmeta de Santander. Y dice, no, pues ahora que a Santander no se llama Santander, sino que le llamaremos Santandrina, pues digamos ahora Santandrina, ¿no? Pues es así. En fin, Dani Vidal, solo quedas tú, 1981. Era un tío también así, muy guapo. No te importe destruirlo todo. Nada existe. Y lo que ves es solo un reflejo. No dudes en arrasarlo todo. La única verdad eres tú. Intenta saber quién eres. Atrévete. Apaga tu sed. Escupe. Recuerda futuro. Está ahí. Un pasado ha muerto, ahogado entre tus manos de hierro. Enciende la hoguera y quema tus ojos. Lo verás todo. Cómete tus piernas cuando la boca esté llena de gusanos. Ríete de todo y vete lejos, donde no existan los sentidos, y tus manos no sirvan para preparar el pan de los que no tienen hambre. Destroza tu estómago para que no te pidan más sangre. Ofrece tus huevos a una majestad satánica. Viola sin piedad los secretos del pasado y construye un altar donde tus dedos ardientes sean los únicos testigos de tu muerte. Efectivamente murió. Este es muy buen poeta, Pere Marcilla, era un sabio, y hace un poema que empieza en catalán, un catañol diríamos, y entonces se transforma en castellano durante el poema,
en el momento que utiliza un verso en francés. Simplemente es oui, 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 y entonces pum, cambia. Y el poema se titula Pensadas, pansidas y paladas, que sería pensadas, pansidas sería mustias y peladas, pues peladas. Y dice: Esclòs de cervell y cos, también es casi budista, excluido de cerebro y de cuerpo, barradas las barreras, cerradas las barreras, quina barra. No mal pensen, d'amant i la vena que em ven als ulls i la vena que me cierra los ojos és piculada de matinada o al capvespre, i tu dins, amor, amor, morir, mor de tedi i desamor, nano, ja no hi ha mono, i ara què? Quina és l'excusa? Hepatitis crònica, incendi forestal, càncer rodó, anticossos de la dida es como la que te cuida, éxtasis, parálisis cerebral, cadira de rodes, bacalao, sardines i moros de la costa, vent del nord, viento del norte, el muermo que s'acosta, i la crostra és cicatriu, i la triu ni piula. No eres un ocellet, dona el bec, els llavis, tu que vens a vendre els teus béns, ve corderet, oye tía, me destrempes, oye tía, me destrempes, quita la mano, esto es un rollo insano, uy, 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 yes, 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 en un plis plas me liquidas y miras al techo y me dices que ya no te quiero, que ya no me enrollo, que no curro, que es mejor hacerse un gallo con mi pollo. Aquí te pillo la tortilla, levita en tu cosmos, qué merendilla, tú entiendes, y la jacona heavy del tatuaje también. I a mi què? Escolta, deixa les tisores, que no me la reimplantin, que no estic d'alta a la seguretat social, ni vull ser una santa relíquia en formol. Oi, ai, la nineta dels meus ulls, la poma reineta, el fil de pescar, o l'agulla de penjar la truita podrida per fer iogurts y marmelada y enviarlos a Ruanda. Me gustaría chuparte bien chupados los pezones y en realidad no, solo es literatura. Tirarse el moco, preñeros, escuchar el partido del Barça B, això sí que sigui del Puyal, quina escomesa, que pasar un cuarto de hora en tu habitación rosa y en tus sábanas de hilo resumiendo me vas menos que un mal de vientre de 10 en 10 o de 20 en 20, pensión, posada y hostal. Total, contigo y sin ti me lo paso fatal. Cuando llegues a Benarés, me mandas una postal después de limpiarte el culo y el cerebro con fotal. Hastío mortal, como ves, no somos tal para cual. Este tío, en lugar de tener lengua, tenía una especie de látigo, flash. Entonces estábamos en una reunión y cuando él opinaba, pues salía alguien con una opinión boba, sacaba el látigo y fustigaba. Era una auténtica bestia. En fin, vamos a hacer otro. Vamos a hacer Roberto Bolaño precisamente en esos poemas, un poema muy bonito, descriptivo, que se titula Amanecer y está fechado en la calle Tallers de Barcelona, que es uno de los sitios donde se instaló. Habéis leído a Roberto Bolaño, famoso novelista chileno, un gran éxito en Estados Unidos, y eso, murió de cáncer cuando estaba montándose en el dólar y se lo rifaba a los mejores agentes internacionales con una serie de novelas. Este es un poema firmado en la calle Tallers en el invierno de 1977 y se titula Amanecer, casi romántico. Créeme, estoy en el centro de mi habitación esperando que llueva. Estoy solo. No me importa terminar o no mi poema. Espero la lluvia tomando café y mirando por la ventana un bello paisaje de patios interiores con ropas colgadas y quietas, silenciosas ropas de mármol en la ciudad, donde no existe el viento y a lo lejos solo se escucha el zumbido de una televisión en colores, observada por una familia que también a esta hora toma café,
reunida alrededor de una mesa. Créeme, las mesas de plástico amarillo se desdoblan hasta la línea del horizonte y más allá, hacia los suburbios, donde construyen edificios de departamentos, y un muchacho de 16 sentado sobre ladrillos rojos contempla el movimiento de las máquinas. El cielo, en la hora del muchacho, es un enorme tornillo hueco con la que la brisa juega. Y el muchacho juega con ideas y con escenas detenidas. La inmovilidad es una neblina transparente y dura que sale de sus ojos. Créeme, no es el amor el que va a venir, sino la belleza con su estola de albas muertas. Roberto Bolaño. Ahí tenemos un problema en la antología, pues con esto que se ha dicho de la gente. Esta otra persona que también triunfó mucho, pero en realidad fue una persona pues que se complicó mucho la vida, lo encontramos por la Rambla también en los años 70, Raúl Núñez. No sé si habéis leído alguna de sus novelas. Hicieron también unas adaptaciones cinematográficas de sus obras. Una se titulaba Sinatra, que la interpretaba Alfredo Landa, seguramente la habréis visto en televisión. Hacía una película de estas policíaca, y Alfredo Landa la hacía muy bien, hacía el papel de Sinatra, un detective que se parecía a Sinatra. Y luego hicieron otra que era La rubia del bar, que la hizo Ventura Pons, otra película. Y de este tío, pues muerto en 1996 en unas condiciones muy miserables, fue a Valencia. Precisamente el que inauguró el ciclo, el Huberto Stabile, fue el que se lo llevó a Valencia, porque realmente había llevado a una situación de indigencia bastante común en el territorio este de los poetas. Y le publicaron, una de estas editoriales, se fue a Amargor o aquella de los Canarios, de los de Tenerife, le publicaron un conjunto de su obra poética completa, aparte de las novelas que las había publicado la editorial Anagrama y eso. Y tenía también un libro muy interesante que se titulaba Derrama Whisky sobre tu amigo muerto, que lo publicó la famosa colección Star Books, que pertenecía a la revista Star, que era una revista de gran tiraje, pero también de rollo contracultural. Este era uno de sus primeros libros, publicado en 1976 en Barcelona, que era un libro muy chulo porque tenía un ratón que salía de un cubo de basura, y entonces en la portada llevaba un troquelaje en el que se movía la tapa del cubo de basura y ahí se veía el ratón. Si estaba, cuando se movía veías al ratón. Y este poema se titula, que es de ese libro, Cannabis Flan. Se titulaba, ya veis, un poco cannabis, sabéis que es la planta donde obtienen el hachís y la marihuana. Pues se titula Heroína. Es un poema que me gusta mucho. Dama mendiga de axilas árabes, carnicera eléctrica del opio, túnica afeitada en el bosque de ojos, almohada paralítica de frío, ¿dónde se ha ido la monstrua de rodillas dulces? ¿Dónde se ha quedado el buscador turquesa? Dama mendiga de axilas árabes, ambulancia quemada en el toilet del bulbo, fabricante albina de la puerta lejana, condesa bicéfala del hotel de radares, ¿dónde se ha iluminado la medusa química? ¿Dónde se ha apagado la ampolla de la mente? Dama mendiga de axilas árabes, aldea perdida de sopranos sádicas, reina lívida del parque de neuronas, arpía inmóvil de la colina del gigante, ¿dónde estarás dormida cuando se acabe todo? ¿Dónde enterrarás tu pulsera diabólica? Dama mendiga de axilas árabes, tarántula calva de perfume metálico, trovadora de las encías de madera verde, orgasmo de las momias de magos, ¿dónde has aprendido lo que sabes? ¿Dónde podrás acompañarme? Raúl Núñez. Cannabis. Jaume Quadreny, que muchos de esta gente pertenecían a grupos de la época, que eran unos grupos que con que no podían venir las grandes estrellas, íbamos a ver a estos grupos en los años 70, y formó varios grupos, uno con el hermano de Pau Riba, el famoso Pau Riba, se llamaban Los Quadreny, luego estuvo Liquid Car, unos grupos así minoritarios pero interesantes, y Jaume Quadreny pues
se equivocó, entró en una historia de esquizofrenia bastante dura y se hizo un lío con las pastillas de el Vitium, ¿cómo se llama esa sustancia? Tomaba... Ayudadme un poco. A ver, si las tomaba para dormir o para No, buscar, para la esquizofrenia. Sí. Litio, muy bien, ahí reboteando. Con un triple, un rebate largo, le ha metido un triple. Pues sí, se equivocó en el litio y entonces decidió tirarse desde un sexto piso. Y adiós, Jaume Cuadré. Y me dio mucha pena porque esto fue en el 2007 y realmente Jaume tenía una vocación de mainadera, como es en castellano, de niñera. Entonces él llegaba a tocar con el hermano de Pau Riba y venían a hacer un conciertillo, pero estaban toda la tarde, porque le íbamos a decir, Jaume, cántanos el Lou Reed, Jaume, tócanos David Bowie, y el Jaume con su paciencia, su magnífica guitarra, pam, 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 toda la tarde. Y ya le habíamos pedido, bueno, ya ha tocado Walking the Wild Side o Sweet Jane, ya las he tocado 7 veces, ¿no? ya está bien. Curiosamente acabó trabajando en la misma empresa que Jesús Lizano, él era el contable, pero bueno, pobrecito, porque eso fue sí, realmente un desarreglo, porque la tenía controlada y había vuelto a grabar un disco y tal, y me gustan mucho sus poemas. Luego si tenemos tiempo leeremos otro, y este dice así, es muy breve, dice, un cuerpo de hombre con cabeza de cerdo es algo realmente emotivo, dijo el tocino convertido en jamón dulce. Otra vez. Dice, repetición de la jugada. Dice, buscamos sus raíces, el hombre que ahora caminaba en mi pensamiento, crece y ha muerto, dulcemente, en la palabra piernas. Es buenísimo, dice, buscando sus raíces, el hombre que ahora caminaba en mi pensamiento, crece y ha muerto dulcemente en la palabra piernas. Pero vaya, de pensar diferente. Jaume Cuadré también, la repetición es un poco diferente, ¿no? Me parece que lo he leído en catalán y en castellano, pero he visto que la repetición ha salido un poquito diferente, Y este, chicos, este era el yonki más bestia que he conocido, porque fue yonki hasta el final de sus días y acumuló la tuberculosis, el SIDA, los anticuerpos del SIDA y luego esta otra enfermedad, la hepatitis. O sea, estaba realmente hecho polvo, pero él se continuaba pinchando, o sea, continuaba pinchándose hasta el extremo de que toda su vida fue un desastre. Y figuraros de que tuve en la facultad de alumna a su hija, pero su hija, que su madre se había separado de Leo muchos años antes, no sabía que Leo había sido poeta. Y figuraros de que un día estábamos ahí en la redacción, porque era muy buena la chavala esta, era desequilibrada también, pero era muy buena. Me la llevé para allí y le dije, mira, te quiero decir que realmente te has venido porque yo tenía un gran amigo. Realmente lo abandonamos porque no lo podías entrar en casa, desaparecía la televisión, desaparecía la cámara de hacer fotos, todo lo que tuvieras por allí, el reloj, un anillo, todo desaparecía, todo se iba hacia sus venas. Y le dije, mira, realmente te he fichado porque teníamos un amigo que nos gustaba mucho, que era Leo Segura, y entonces me dijo, hostia, si es mi padre. Y no lo sabía eso, no lo sabía. Pero bueno, era muy bueno Leo y muy yonki. Aquí lo podéis ver, esta foto. Hacemos un poco para que veáis que existe. ¿Tú lo conociste, a Leo, no? Solamente... Yo fui socio de Sabaté. Ah, ¿sí? La última vez que lo vi fue el día que nació mi hija, en la Plaza Molina. Tuvimos el taller juntos donde lo tenía él, ahí encima de la Plaza de la Revolución de Septiembre. Ah, vaya. Bueno, pues ahí... Sí, en la calle Verdi. Sí. En la calle Verdi. Sí, había ido ahí muchas veces. Bueno, pues este tío era muy bueno. Este poema se titula con una cita, es lo mismo la cita, el acero corre y la sangre está en mis entrañas, de Pierre La Rochelle, que era un novelista muy bueno francés, que lo acusaron de colaboracionista, que realmente lo fue.
se suicidó con una pastilla de cianuro. Leo murió de una combinación de sus adicciones. Y dice esto: repito, 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 como un constante zum, 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 zum de mosca, como un incesante ladrido de perro, guau, 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 al igual que la agonía de un moribundo. Repito, al igual que las 4 frases de cualquier persona aparentemente aburrida, repito que lo vulgar no es feo, ni lo brillante hermoso. Repito, repito que en ocasiones me pierdo por cualquier canal de comunicación y resulta insultante. Tendría que herir, mortificar y mira por dónde. Me gusta. Era buenísimo. Había publicado muchos, pero nunca el libro, siempre en revistas. Y aquí otro, hemos hablado de Jaume Quadreny, que estuvo en los Quadrenys, en Liquin Car, bailando, música jazz, free jazz, música electrónica, siempre cosa muy experimental. Otro de los tíos que más nos llamaron la atención era un tío que se llamaba Carlos Merseburger. Carlos Merseburger era del barrio de Gracia y pertenecía también a un grupo de rock de antes del punk que se llamaban Los Psicópatas del Norte. Los Psicópatas del Norte, ¿por qué? Porque eran de la Plaza del Norte, que es una plaza que hay en Gracia, donde estaba el Colegio de La Salle, donde tuve yo el desacierto de ir a parar. Me echaron, me lo gané a pulso, pero me echaron del Colegio de La Salle a la Plaza del Norte. Y este grupo se llama Los Psicópatas del Norte, porque eran los psicópatas de la Plaza del Norte. Entonces él, sus libros, los llamaba, tenía en lugar de llamarse Carlos Merseburger, firmaba Saint-Esprit. Cuando murió, un año después, porque la mayoría de sus amigos no se habían enterado de que había muerto, porque estos son muertes traumáticas, entonces sus familiares los entierran de un día para otro y no quieren saber prácticamente nada, salió un artículo en El País, un año después de la muerte de Carlos, en 1996, de Ramón de España, que se titulaba Recordando a Sane, recordando a Sane, ¿no? Y decía, a veces, en el artículo del País decía, a veces tengo la impresión de que casi toda la gente de mi generación ha conocido a alguien como Sane. En los años escolares era el típico alumno díscolo, fue con él al colegio. Dice, pesadilla de sus profesores que se empeñaban en realizar afirmaciones constantes de su carácter. Dice, el Sane prototípico era un tipo simpático y arrogante, aficionado al rock, la literatura y los cómics, indómito ante la disciplina oficial y siempre dispuesto a dar la nota. El Sane prototípico es alguien que ha conocido bíblicamente a varias mujeres cuando tú aún te estás afianzando el callo de la mano derecha. Alguien que conoce perfectamente Londres cuando tú aún tienes dificultades para orientarte fuera del ensanche. Alguien que se está metiendo rayas de coca cuando tú aún no distingues el whisky escocés del segoviano. Alguien que monta grupos de rock mientras tu padre te dice que bajes el volumen del tocadiscos. Dice, alguien que lleva un par de años muerto cuando tú empiezas a considerar la posibilidad de alquilar un apartamento en Cadaqués. Entonces, vamos a España, le hizo este retrato tan bueno. Y Saint-Esprit, que solamente tenía un libro publicado y que lo vendió por ahí en el Handicap, que una presentación en el Handicap, y dice, qué bueno que estás y tal, no sé qué bien lo estás haciendo y tal. Publicó este libro, Los hermosos Zairodes, que tiene un poema que a mí me gusta mucho, que se titula Gusano blindado. Dice así, gusano blindado relleno de carne humana, agujereando el tiempo hacia ningún lado. Extraños en un vagón tan próximos y tan aislados, la nieve parece arena, vomitada por los niños desde la oscuridad, donde ha llegado la luz, y el sol se ha teñido de sangre. Este es un poema de 1985. Y también, cuando viajaba hacia Ámsterdam a las 2 de la madrugada, 6 de enero de 1985, escribió este. De nuevo en la autopista, agujereando la noche a toda velocidad,
como una cápsula de calor y miedo. Desde ningún sitio, incierto destino, solo tu cara es esculpida una y otra vez en el fondo del vacío de mi mente. Vamos haciéndolos. Carlos Merseburger murió de una sobredosis de heroína en 1995. Vamos a hacer ahora de Eduard Font este poema que se titula Checuentos Textra, que es de 1978. También hizo un libro muy bonito, autopublicado, que se le veía al mismo por la cabeza y entonces estirabas por abajo con una lengüeta y se le cortaba la cabeza con la lengua afuera pero riéndose. Era buenísimo. Un poema interactivo. Dice Eduard Font: hallábame un día sentado al borde de la cultura y enloquecí. Celestina, perdiéndose en la oscura niebla de la cordura, siseaba cánticos. Y de su mano hermética cerrada en un suspiro sin retorno, brotaron 5 dedos como 5 caños. La sangre inundó sus ojos y reventó sus sienes, y salpicó sus ropas, y tiznó su sayo, y amansó el silencio, inundó sus ojos, y reventó sus sienes, y salpicó sus ropas, y tiznó su sayo, y amansó el silencio. Y Celestina, la dulce, vació sus aguas vaginales sobre mi escroto. Eduard Font, que tenía buenas cartas, se empezó a complicar la vida y entonces decidió que lo más práctico para él sería trabajar de conserje de noche en un parking. De aquí voy a tener mucho tiempo para escribir, porque solamente van a entrar coches y tal y cual, pero cuando ya había quemado las naves, descubrió que tampoco no le interesaba mucho. Y un día se suicidó. Pero bueno, Eduard Font pasó muy desapercibido. Esta antología tiene un gran problema porque los familiares, muchos no hay manera de que te autoricen que se publique. ¿Te vas a ir o qué? No. Estaba haciendo comentarios de que todos se suicidan. No, es que están todos muertos. Bueno, unos se suicidan. No, son divertidos. Sí, son divertidos. Este es de Pau Maragall. Pau Maragall murió de SIDA, era hermano de estos, que decía que era Pau Malvido, y tiene este poema en catalán que os gustará y que vais a intentar recitarlo como si fuera un mantra, ¿eh? Es un poema en catalán, a ver si lo entendéis. Si no, lo traduzco. Dice: a tu Krishna, Dios, Alá, Buda, Atman, en el meu ignorant samadhi, humilitat i tantra, desig dic Om. Gràcies, Déu meu, per en salvi, per mi, per la família, per la vida, per l'amor, abandono tot terror i en hi diposito la meva voluntat. No gurus, no res, no ets tu. Bhakti, jnana, karma, aum, chankras, yoga sagrat, científic, Krishna, Déu, Alá, Buda, Atman. Amén. Sincrético. Era muy fuerte porque a Pau no le interesaba la política, pero en cambio de todos los Maragall era el tío que sabía más política. O sea, son esas cosas que dices, ostras, como eso cuando hacía de periodista deportivo, pues que ibas ahí con un gran jugador y le decías, bueno, un jugador de estos internacionales, y uno que se llamaba Miguel, un defensa de estos internacionales, pues se retiró y ya no volvió al fútbol. Entonces decían, hostia, Miguel, y hace 20 años que te has retirado, ¿cómo es que no has vuelto al fútbol? Entonces me dijo, es que no me gusta. En fin. A ver, vamos a buscar otro. Sí, algunos son en catalán y entonces prefiero hacer, porque había muchos en castellano,
prefiero hacer estos que son en castellano. Y vamos a hacer un poema muy bonito que se titula Comunión, que es un poema beatnik, es un poema beatnik y que recupera ese ambiente cerca de Tetuán. No sé si conocéis, en la zona esa de Ketama, cerca de Tetuán hay una pequeña aldea con poca gente, que a partir de ese poema fui a verla y se titula el poema Benkarish. Es esa aldea a unos 10 o 12 kilómetros de Tetuán. Y dice: si bien los montes son de tierra seca y subo por la escalera de bajada, donde los hijos de Ketama son almas puras y hacen guardia en las laderas como bestias salvajes bajo el designio de las constelaciones, luz de gas o aceite, polen de noche sin fondo, cayendo sobre para mí no existen las nubes que jamás habrán de regar esta tierra seca, donde el sol cabalga sobre el viento. Allí los veo, rígidos en la tierra, frío helado en esta malversación de fondos. Allí los veo, hacia Benkarish, o de formaciones oscuras, sonido del tren, en un transatlántico, de un rincón a otro de la mente, o solo de paso por el mundo, rumor de olas, norte-sur, Europa, África, y luego vuelo sin motor hacia el final. Es un poema escrito en África en el año 1975. Y tiene uno que me gusta mucho también, que se titula Comunión, que es uno de los poemas imprescindibles de este libro que voy a hacer. Comunión. Y dice: una anécdota, es una gran novela esto. Una anécdota es una historia divertida y sin importancia de una vida. Una anécdota suele ser el reflejo de la vida de un hombre. ¿No es posible que los ángeles cuenten anécdotas sobre Dios? Alguien dijo: Dios es una negra, pero yo sé que Él nos hizo a su imagen y semejanza, y sin embargo la ciencia lo ha demostrado. Nadie puede negarlo. El hombre viene del mono, por lo tanto Dios es una monería. Y yo aquí en la Plaza Palacio, saltando como un chimpancé, un ex convicto en busca del crimen, o de un psiquiatra divino, o de un confesor en el antro de alguna sórdida iglesia, y arrojar por la ventana el televisor, el transistor, el reloj automático japonés, mi cassette de importación, hacer de una penitencia un hermoso sacrificio, rezar 100 rosarios y yo, hijo de una cultura de electrodomésticos, porque entre otras cosas nací en un taxi, y eso justifica una visión refinada y espectacular de la vida. Luego empecé a gatear como todos y todo fueron sonrisas. Dije mamá y me ofrecieron un pastel con una vela. Estampé mi mano sobre una cereza y todo fueron pecados. Más tarde ya nada importa. La noche ha sido mi compañera y en ella espero encontrar a una mujer adúltera o un transexual transfuga convertido a la religión de Mahoma, llorando arrepentido de su aspecto, condenado a desempeñar la función de eunuco en cualquier vulgar harén. Una visión refinada y espectacular de la vida, o la triste anécdota de un condón usado en el plato de sopa de un restaurante y el camarero excusándose y la cocinera roja como un tomate. Está claro, esto es una historia que no se le puede contar a cualquiera. Cualquier baño encierra múltiples misterios. Una cadena, el sonido de un sifón, o ese poco de esperma desperdiciado en las cloacas. Ese podría ser tu hijo. Oh, dime tú, ¿es lícito revolverse en la noche consumido por el deseo y gritar un hombre, una mujer, baja ángel del sexo, ante una foto arrugada por la mística implacable del dinero, y descender a los infiernos sin otro pecado que haber nacido pobre y contemplar a tus hermanos que se pierden en las cloacas? ¿Es esto una visión refinada y espectacular de la vida? ¿Es esta la tierra que espera el descenso de un nuevo Mesías?
¿Eres tú ese Dios del cual hablan los testigos de Jehová? ¿Escaparías a un análisis del materialismo dialéctico? ¿Escaparías a los marxistas? Y lanzándoles anatemas los condenarías al fuego eterno de la Inquisición. ¿Te ofenderías, Dios mío, si te llamo cochino? ¿Me enviarías la policía antidisturbios en cualquier calle oscura por haberte llamado marrano? No importa. Si tú eres el Dios del que hablo, nos veremos algún día cara a cara y allí en medio del juicio final te escupiré mis palabras. Oh, gloria divina, palabra de Dios. He sobrevivido a una guerra santa, me he cubierto de gloria. El campo después de la batalla se ha convertido en un cementerio lleno de cruces. Los cuerpos descansan en sus tumbas con los cuerpos destrozados. Los héroes de aquellos muchachos que no queda más que un amasijo de carne donde vuelan los gusanos, los campos son cementerios, las cruces son Dios, Dios es la carne es el sexo es la esperanza, Dios es un gusano, su furia conocida en Sodoma, Gomorra, Hiroshima, por citar un ejemplo. Maldigo a los hombres que han creado a Dios. Maldigo las cruces siniestras como los buitres. Maldigo a todas las aves de rapiña que se ceban en el cuerpo del hombre. Una anécdota es un poema. Maldigo las anécdotas que solo relatan insípidas historias de amor. Todos somos hijos de Dios. Maldigo a mi Padre. Y vamos a acabar con uno de los grandes poetas del grupo. Este murió de arteriosclerosis. Sí, no, pobre. Le llamábamos Pope, Jordi Pope, porque se parecía a Popeye, aunque había llevado tanto tiempo las muletas, tenía una musculatura fantástica. Y se movía, esta enfermedad que te vas perdiendo facultades. Hubo una época que ya solamente le funcionaba una pierna, pero conseguía levantarse con la otra, voleando. Un tío muy fuerte. Era muy primario. Aprendió a escribir en catalán directamente con el diccionario. Era muy fuerte porque en su casa todos eran igual. El padre, la madre y los hermanos tuvieron un incendio. Vivía también por ahí, por la calle Fernandina, cerca de la calle Taller. Tuvieron un incendio, llegaron los bomberos. Se quedó el piso negro. Pero ellos inmediatamente después entraron otra vez y aquella misma noche durmieron en el piso. Había quedado totalmente quemado, ¿no? Un poco para que os hagáis la idea de cómo era el tío. Y con este poema acabaremos, porque llevo una hora y me voy a tomar este magnífico coñac en esta sesión de espiritismo donde os he traído todos los espíritus barceloneses, para que veáis que no todo es turismo, que no todo es Sagrada Familia. La mayoría de ellos eran del barrio de la Sagrada Familia, no por dónde, con los japoneses. La otra parte de la mayoría eran de cerca del Parque Güell, donde también van los turistas. Sabéis que los turistas van a 4 sitios: Plaza de Gracia, Puerto Olímpico, Sagrada Familia, Parque Güell, porque no les da la gana llevarlos a ningún sitio más, ni a los museos ni nada. Y entonces, curiosamente, todos estos tíos eran de ahí. Y me hago el cubata en la boca. Está mejor. Sí, claro que está mejor. Además, aquí hacen una Coca-Cola, orgánica. Jordi Pope. Este es el poema final, ¿eh? Quiero que estéis un poco al tanto. Es una canción y dice así. Se titula El Muermo. No me pongas mala cara. Está acabando. Yo conocía a todas sus madres y eran así estupendas como vosotras.
Esta que nació el Xavier Sabaté, que decía nació en un taxi, una señora catalana, la señora Emilia. Ay, escolti usted. Sale el niño, es un monstruo que era como el Chucky de las películas. Dice Jordi Pope. A ver, y es una cancionita a su madre, que en realidad es una nana, ¿eh? Dice: mamá, no dejes que me coja el muermo. Mira que el muermo es negro y muy feo. Mamá, no dejes que me coja el muermo. Mira que el muermo es negro y muy feo. Me voy a cagar en el muermo. Mira que el muermo es negro y muy feo. Que no me quites todo el negro. Mira que el muermo es negro y muy feo. Jordi Pope. Habéis pillado, este es muy bueno, ¿eh? Este se llamaba Jordi Barba Pérez, pero por su... se parecía mucho de cara y todo a Popeye. Entonces, claro, Popeye, porque además sabéis que el Pope, pues como la suma autoridad, ¿no? Y entonces él también lo era, aunque era tan burro, que cansaba de discutir con él para no sacar absolutamente nada. Al día siguiente la discusión es exactamente la misma. Muchas gracias por haber venido, por escuchar a esos poetas. Ha sido una pequeña sesión de espiritismo, nada que ver con una recital de poesía. Si algunos dicen esto me ha gustado en comparación con los recitales de poesía que había ido antes, que me había aburrido considerablemente, es que seguramente no se puede considerar, sino que simplemente es una invocación, como eso que dices, bueno, ¿están muertos o no están muertos? ¿Está muerto Ovidio o no está muerto? ¿Está muerto Dante o no está muerto? ¿Está muerto Cernuda o no está muerto? ¿Está muerto o no está muerto? ¿Qué queréis? No, está muerto. Está vivo, está vivo. El muerto vivo, como decía Pérez. Gracias.